¿La vulnerabilidad es un defecto o es una ventaja? ¿Es una virtud o es algo que deberíamos ocultar? ¿Realmente ser vulnerable es lo mismo que ser débil? ¿Detrás de la vulnerabilidad hay valentía? Todas estas preguntas las vamos a responder en el episodio de hoy del podcast Emotivamente. Te lo voy a explicar con mi propia experiencia, con mi propia vivencia y lo que veo día a día en consulta. Lo primero de todo, me quiero presentar por si no me conoces. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com. Soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de lo que yo personalmente y en base a mi experiencia y con la de cientos de personas a las que he tratado, te voy a hablar de la vulnerabilidad. Esa palabra que tan de moda está a día de hoy, pero que hay que saber interpretar y que hay que saber entender qué existe detrás de la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos cuesta tanto mostrarnos vulnerables? Mira, lo primero de todo te quiero dar la explicación de que la vulnerabilidad es esa parte de nosotros que no queremos mostrar, esa parte de nosotros que nos da vergüenza, esa parte de nosotros que intentamos ocultar por todos los medios. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es quitarse la armadura, es quitarse todas las capas y mostrar nuestro auténtico ser. Si yo muestro mi auténtico ser, me estoy exponiendo ¿a qué? A que los demás me hagan daño. Pero yo siempre utilizo esta metáfora cuando estoy en consulta. Y es que una armadura es muy útil porque evita que las flechas nos penetren la piel. Pero con una armadura tampoco se pueden notar los abrazos. Y este es el detalle importante. Ten en cuenta que todos, a lo largo de nuestra vida, hemos ido acumulando una serie de experiencias, una serie de bagajes que nos han hecho desarrollar unos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son negativos, no necesariamente, porque en muchos casos en los que has necesitado esos mecanismos de defensa para sobrevivir, para adaptarte, para poder navegar las diferentes situaciones que te presenta la vida. Pero esos mecanismos de defensa no siempre son útiles, no siempre son adaptativos. Si has escuchado algún otro episodio del podcast, habrás escuchado que cuando hablo, por ejemplo, de las emociones, no me gusta catalogarlas en negativas ni positivas, sino en adaptativas o más desadaptativas o no adaptativas. En este caso, hablamos de lo mismo. Esos mecanismos de defensa que intentan tapar esa vulnerabilidad, esas partes de nosotros que nosotros no aceptamos, que quizás no nos gustan, que sentimos que ahí flojeamos, que no queremos que nos juzguen, que no queremos que nos rechacen, pues esos mecanismos de defensa van enfocados a evitar que esa parte tan chiquitita y tan vulnerable de nosotros no se muestre al mundo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo siento que estoy mostrando esa vulnerabilidad, también estoy mostrando mis debilidades y eso me expone a que me puedan hacer daño y ninguno de nosotros quiere sufrir dolor, ninguno de nosotros quiere sufrir el dolor de sentir que nos rechazan, que nos juzgan, que nos señalan, que nos critican. Ninguna persona en el mundo quiere sentir eso, ninguna persona en el mundo se siente cómoda por eso. Imagínate si esos mecanismos de defensa son importantes porque protegen todo eso. Piensa que en el ser humano, pese a que todos tenemos una gran cantidad de miedos, existen básicamente 3 miedos principales. Uno de ellos es el miedo a la muerte, que es un miedo que trataremos en otro episodio del podcast. Me encantaría que me dejes en los comentarios, si me estás viendo en YouTube, si te gustaría que habláramos de eso en otro episodio, o que me lo comentes a través de mis redes sociales, que me encontrarás como Rodri Emoción. El miedo a la muerte es uno de los miedos primigenios que todos los seres humanos compartimos. Otro de los miedos es el miedo al rechazo y otro el miedo al fracaso. En este caso, la vulnerabilidad se relaciona sobre todo con el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es mostrar aquello de nosotros que quizás no nos gusta, que quizás no nos convence, que quizás sentimos que no es un comportamiento, un sentimiento o una experiencia socialmente muy aceptada, que corremos el riesgo de que cuando yo muestro esa parte las personas nos rechacen. Y el miedo al rechazo es un miedo muy primigenio, porque piensa que hace cientos, miles de años, la tribu, los demás, eran súper importantes. A día de hoy lo siguen siendo, y hay diferentes estudios que nos han demostrado que una persona que se cría, que vive en la más absoluta soledad, no es una persona saludable ni una persona que pueda tener una buena salud mental. Necesitamos a los demás, los necesitamos para estar sanos, para estar saludables. Somos seres sociales y eso no lo podemos evitar. Por lo tanto, imagínate si es importante
el ocultar, entre comillas, esa vulnerabilidad porque nos expone a que nos rechacen. Y si nos rechazan, a lo mejor a día de hoy no tanto, pero durante toda la historia de nuestra evolución, el rechazo implicaba que nuestra supervivencia como personas y como especie se encontraba en riesgo. Por eso imagínate si es importante que esa vulnerabilidad que me puede exponer a que me rechacen, la oculte. Porque por nada del mundo quiero comprometer mi supervivencia ni mi bienestar mostrando algo que quizás puedo intentar ocultar. Pero ¿qué pasa? Que seguimos utilizando mecanismos de hace muchísimos años actualmente, cuando actualmente ni siquiera nos paramos a plantearnos si realmente hacen falta esos mecanismos. ¿Realmente hace falta que me esconda? ¿Realmente hace falta que me oculte? ¿Realmente hace falta que niegue partes de mí que son tan naturales como las que más me gustan y que me alejan de los demás? Porque deja que te explique una cosa. Estaba el otro día haciendo un taller para una asociación, para la Academia de Sabadell, y de las primeras cosas que hice en mi presentación fue explicar que en mi adolescencia pasé por un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué lo hice? Porque en el momento en el que yo me expongo, en el momento en el que yo te digo a ti, que me estás viendo, que me estás escuchando, que soy una persona que ha sufrido, que soy una persona que ha sufrido ansiedad, que soy una persona que ha sufrido depresión, que soy una persona que ha pasado por un trastorno de la conducta alimentaria muy grave, que he estado ingresado 24 horas, que he pasado dificultades y que tengo muchas cicatrices marcadas en mi piel. Cuando yo te explico esto, tú, ahora que me estás escuchando, que me estás viendo, tú estás pensando que yo soy una mala persona, tú estás pensando que soy una persona que no merece ser escuchada, tú estás pensando que soy una persona que merece ser rechazada, o esto, que yo te comparta esto, que yo te diga que soy una persona que ha sufrido como tú, que soy una persona que han habido cosas que me han quitado el sueño, que he llorado, que he reído, que me he emocionado, que me he odiado y que he querido cambiar mi vida. Tú, al escuchar todo esto, te sientes más cerca o más lejos de mí, porque estoy seguro que te estás sintiendo más cerca. Porque me ves, porque me escuchas y piensas, wow, esta persona es como yo. También tiene sus dificultades, también tiene sus obstáculos, también tiene sus demonios, también tiene sus propias batallas. Y las está luchando como yo y está haciendo este camino de la vida para el cual nadie nos ha preparado, lo está haciendo como yo. Por lo tanto, las vulnerabilidades sí que es cierto que son caldo de cultivo para que nos puedan hacer daño y nos puedan rechazar. Pero también son la única manera de conectar con las personas de manera genuina. También son la única manera de conectar con los demás a un nivel muy profundo que a lo mejor de otra manera no podrías llegar. Por lo tanto, al final se trata de hacer un balance entre el miedo al rechazo o la conexión genuina con los demás. Porque en el momento en el que yo comparto mis vulnerabilidades, las muestro, abro mi corazón, estoy dejando que entren personas y estoy sanando, estoy curando. Porque deja que te diga una cosa, tapar los problemas y las dificultades bajo la alfombra no hace que desaparezcan, porque tarde o temprano llegará un día en el que habrá que levantar la alfombra. Y lo que hay debajo será lo que haya. Y está en tu mano decidir si quieres que ahí debajo esté todo limpito porque lo has ido limpiando regularmente, o todo se haya acumulado ahí y cuando levantemos debajo de la alfombra nos sorprendamos y veamos todo lo que había guardado allí debajo. Ahora bien, no siempre es adecuado mostrarse vulnerable, porque habrá personas que aprovecharán esas vulnerabilidades para aprovecharse de nosotros, para apretarnos donde nos duele, para intentar aprovecharse de nuestras debilidades. Tienes que ser consciente de que no todo el mundo merece que muestres esa parte de ti. Antes de tú mostrarte vulnerable, encuentro inteligente y adaptativo que primero conozcas a la persona, que determines si es una persona digna de tu confianza, si es una persona con la que realmente te sientes a gusto, si es una persona con la que no te sientes juzgado o juzgada, si es una persona que no sientes que cuentes lo que le cuentes te está pisoteando o está utilizando luego eso como arma de doble filo y te lo echa en cara. Debes ser precavido y no te digo que no tengas defensas, hasta cierto punto es muy necesario. Me refiero que las tengas durante un tiempo prudencial hasta que puedas comprobar que esa persona, que esa relación es un entorno seguro. Una vez yo he comprobado que esa persona, que esa relación es un entorno seguro, ahí es cuando me tengo que sentir libre, cuando me tengo que sentir a gusto y conforme para empezar a compartir poquito a poco todas aquellas cosas que quizás me cuestan, que son debilidades, que son cicatrices, que son experiencias que no me gustan.
¿Y por qué te digo que es tan importante? Porque si no aceptas tus vulnerabilidades, si no aceptas que eres una persona con dificultades, como las tiene todo el mundo, y te lo puedo asegurar que las tiene todo el mundo, porque he trabajado con muchas personas y he visto muchos perfiles en consulta, todos tenemos nuestras dificultades. Si no aceptas esas vulnerabilidades, no puedes avanzar, no puedes progresar en la vida, no puedes mejorar, no puedes afrontar los retos. Te lo cuento con una propia experiencia personal. Cuando yo estaba en mi tratamiento del trastorno de conducta alimentaria, había un proceso de tratamiento en el que estaba dividido en diferentes fases. Una fase inicial con un hospital de día en el que tú ibas todos los días durante 6 a 8 horas. Una vez superabas esta fase y ya estabas mejor como para saltar a la siguiente, era una fase de grupos, en la cual tú ibas 3 tardes en semana a hacer las terapias o los talleres pertinentes. Una vez pasada esta fase de grupos, pasabas a tener consultas individuales de manera quincenal o mensual con tu terapeuta y nada más. Ya no hacías nada en grupo, eras tú solo con tu terapeuta. Pues yo siempre he sido una persona muy orientada a, dar buenos resultados, siempre he sido una persona muy responsable, buen estudiante, etcétera. Ya me pillas un poco por dónde va el perfil, ¿no? Pues superé la etapa de hospital de día, pero yo no estaba bien. ¿Por qué? Porque yo en el centro, en el tratamiento, mostraba una cara, mostraba que todo iba bien, que todo funcionaba súper bien, que en casa las cosas se estaban funcionando muy bien, que todas las normas se estaban respetando, que yo no me estaba saltando nada, que yo no me comía la cabeza o que no me rayaba por la alimentación, cuando en realidad no era así. Yo en casa lo estaba pasando mal, tenía discusiones con mis padres, tenía malos momentos, me frustraba, lloraba, no estaba sabiendo a gestionar todo eso y no lo estaba tratando. Pero me daba tanto miedo mostrar eso en el centro, que no lo mostraba y hacía ver que todo funcionaba cuando realmente no funcionaba. ¿Qué pasa? Que todo ese engaño, que toda esa fachada que yo había creado para no mostrar la vulnerabilidad de que estaba mal, me acabó pasando factura en grupos, porque llegó un día en que la situación fue tan insostenible que incluso mis padres se tuvieron que poner en contacto con el centro para explicarles cuál era la realidad. Una vez ocurrido esto, pasaron dos cosas. Por una parte, yo sentí una vergüenza terrible. Cuando te digo una vergüenza terrible, es que jamás en mi vida he sentido la misma vergüenza, ni por asomo, que sentí en aquel momento. La vergüenza de esa alfombra que te comentaba antes, de que se destapó la alfombra, se destapó el pastel y se vio la realidad. Tanto mis compañeros como mis terapeutas, como todos los profesionales que estaban allí, fueron conscientes de una realidad. ¿Y quieres que te diga una cosa? La única persona que de verdad lo estaba pasando mal y que me estaba juzgando era yo mismo. Porque allí nadie me juzgaba, porque allí todo el mundo entendía que era normal, que lo raro era que todo funcionara tan bien, que lo raro era que no tuviera ninguna dificultad. Eso era lo realmente raro y fuera de lo común. Pero que yo tuviera dificultades, que yo me preocupara, que yo me rayara, que yo le diera vueltas al tema, era lo normal, por eso estaba allí. ¿Cómo no iba a estar allí? Si no hubiera tenido ningún problema al respecto, no hubiera estado allí. Por lo tanto, lo que me estaba pasando era totalmente normal. Y déjame que te diga una cosa, en el momento en el que yo me di el permiso de mostrarme vulnerable, que yo me di el permiso de contar aquello que me estaba preocupando, aquello que me agobiaba, aquello que no estaba pudiendo gestionar, en el momento en el que decidí dar ese paso y cambiar eso, todo cambió. Ahí fue cuando empecé a mejorar, cuando empecé a aceptar mis sentimientos, cuando empecé a aceptar que no tengo que poder con todo, cuando empecé a aceptar que pedir ayuda está bien, cuando empecé a aceptar que todos tenemos dificultades y que no tenemos que poder siempre con todo, que todo va por épocas y que no tienes que ser fuerte. No tienes que ser fuerte porque la fortaleza no está en no tener problemas, está en tenerlos, afrontarlos y si no puedes, levantar la mano y pedir ayuda. Lo veo todos los días, por eso me dedico a lo que me dedico. Por eso ayudo a personas a sentirse bien, a afrontar dificultades, a afrontar realidades que aunque sean duras, no tienen por qué ser insalvables y pueden cambiar. En el momento en el que yo acepté mi vulnerabilidad, en el momento en el que yo acepté que no tengo que poder con todo, que ser fuerte no significa ocultar los problemas y no tener problemas, sino afrontarlos y pedir ayuda si es necesario. En el momento en el que me di cuenta de eso, fue cuando realmente empecé a tratarme, fue cuando realmente empecé a trabajar en el problema, fue cuando realmente empecé a cambiar mi situación y empecé a mejorar. Es ahí precisamente cuando eso ocurrió, pero no antes. Y déjame que te diga una cosa, todas las personas que trabajan conmigo, y cualquiera de ellas te lo podría decir,
de las cosas que más han valorado siempre es esa sinceridad de mostrarte esto, de mostrarte la realidad, de decirte que aunque yo sea psicólogo, aunque yo me dedique a esto, aunque yo lleve muchos años tratándome y lleve muchos años trabajando en mi mundo interno, estudiando, formándome, sacándome la carrera de psicología, másters y demás, soy una persona con sus dificultades, soy una persona que a veces también me discuto, soy una persona que a veces me cuesta ayudar. Soy una persona que a veces me cuesta gestionar según qué sentimientos y tengo que recurrir a ayuda. Pero es que es normal, porque venimos a esta vida sin ninguna formación, sin ningún tipo de instrucciones. Nadie nos da instrucciones para la vida. Nos plantamos aquí y en base a nuestras experiencias y nuestros conocimientos se supone que tenemos que navegar y entender cómo funciona este juego, pero nadie nos lo ha explicado. Y es por eso que hago también estos episodios, para ilustrarte, para decirte una vez más que con una armadura no te afectan las flechas, no se te clavan las flechas, pero tampoco vas a notar los abrazos. Esto no significa que ahora tengas que coger y mostrarle tu vulnerabilidad a todo el mundo y ahora todo es bonito y soy débil. No. No va de eso. Y si ese es el mensaje que has entendido, te pido disculpas. Lo que te estoy diciendo es que no te niegues, que no te juzgues, que no te hagas lo que no quieres que te hagan los demás. Tienes tanto miedo de que te juzgues los demás porque es lo que estás haciendo tú. Tienes miedo de que te juzguen y de que se aprovechen de tus vulnerabilidades porque es lo que estás haciendo tú contigo, porque tú te estás negando, porque tú te estás llamando débil, por sentirte con miedo, por sentir incertidumbre. Pero sientes lo mismo que todos. Todos somos niños con miedo, todos estamos en este camino juntos. Y nos da miedo que nos rechacen, y nos da miedo fracasar. Pero es que el fracaso no es no cumplir tus expectativas, ni las de los demás. El fracaso es no aprender de lo que te ocurre. El fracaso es negarte a ti mismo. El fracaso es enterrar todos esos sentimientos, todas esas emociones, todas esas experiencias, todo ese dolor. Enterrar todo eso bajo capas de superficialidad, de defensas, de objetos materiales, de relaciones superfluas, de fachadas, de fotografías, de redes sociales. Eso termina saliendo, tarde o temprano termina saliendo, pero únicamente cuando dejas que eso salga es cuando de verdad podrás llegar a un punto de paz interna, de calma interna, de bienestar interno, que te puedo asegurar que no se compara a nada. Solamente cuando aceptas todas y cada una de las partes que conforman tu ser, sean más fuertes, menos fuertes, más agradables o más desagradables, es cuando realmente podrás decir que tienes una vida plena, que tienes una vida satisfactoria, que tienes una vida que vale la alegría ser vivida. Espero y deseo que este episodio te haya gustado, que te haya inspirado. Si ha sido así, me encantaría que en Spotify me dejes unas 5 estrellitas y en YouTube que te suscribas, le des like y me dejes un comentario con qué es lo que más te ha gustado. ¿Qué es lo que te gustaría? Te recuerdo, podríamos hablar en otro episodio sobre el miedo a la muerte, un tema muy interesante y del que se habla muy poco, pero el hecho de no hablarlo no significa que no exista, porque es una vez más poner las cosas bajo la alfombra. Así que ya sabes, muestra tus sentimientos, muéstrate vulnerable, levanta la mano y pide ayuda si lo necesitas, porque eso, lejos de hacerte más débil, te hará muchísimo más fuerte. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Que tengas una estupenda semana.